todos están viendo mi pantalla. Listo, ok. Entonces vamos a revisar los tipos de estructuras y las cargas que actúan en las estructuras. Entonces esos tipos de estructuras y esas cargas de estructuras vamos a revisar cómo mirarlas o cómo modelarlas en el SAC 2000. Acá entonces la primera definición es que es una estructura, pues simplemente son elementos estructurales que se conectan para soportar cargas. Dentro de los tipos de estructuras están los puentes, los edificios, las cerchas, las torres de comunicación, las vigas y, y esas estructuras tienen diferentes usos y se diseñan para que sean seguras, económicas, con estética y de fácil proceso constructivo. Los usos están definidos en los códigos de diseños, en edificaciones, para el código colombiano de diseño sismo resistente NSR10, que es la norma colombiana para diseñar edificaciones de eh, distintos materiales. Entonces se pueden diseñar edificaciones en concreto reforzado, que es un material, mampostería estructural, que es otro material, en madera aguadua, que es otro material, o en estructuras metálicas. Son los materiales que nos permite nuestro código para diseñar edificaciones. Entonces tienen diferentes usos las edificaciones. Tienen un uso institucional, uso comercial, uso residencial, etcétera. La universidad tiene un uso residencial, educativo. Nuestros edificios donde vivimos tienen un uso residencial, pero un hospital tiene un uso institucional. Entonces, de acuerdo al uso que tenga nuestra edificación, nuestros códigos de diseño nos dan unos valores mínimos de carga viva uniformemente distribuida. Aunque la definición esté más adelante, pues voy a mencionarlo. Una carga viva es una carga transitoria, una carga que no es permanente. Es decir, eh, los muebles son una carga transitoria que puede estar o no puede estar. Eso es carga viva. Las personas somos cargas vivas, que podemos estar y no podemos estar. Y esas cargas vivas actúan en el entrepiso y en la cubierta de la edificación. Nosotros tenemos nuestra edificación. Voy a tomar este elemento que tiene unos elementos verticales y unos elementos horizontales. Los elementos verticales se denominan columnas y los elementos horizontales se denominan vigas. Este elemento se denomina pórtico y los pórticos pueden tener varios pisos. Entonces, lo que está acá se denomina entrepiso y lo que está acá se denomina cubierta. Y las cargas vivas actúan en el entrepiso, que es una fuerza por unidad de área, porque el entrepiso es una planta. Es, por decir, algo así, una planta. Este primer pórtico está en altura y esto es una planta que puede tener en las esquinas estos rectangulitos que hago acá, que son las columnas. Es decir, que la planta es un área y al ser un área, en la planta actúa una carga por unidad de área, una presión, una carga por unidad de área.
En las vigas, cargas por unidad de longitud. Entonces nuestros códigos de diseño NSR10, de acuerdo al tipo de uso que tenga, nos define unos valores mínimos que debemos colocar de carga viva. Por ejemplo, si nosotros tenemos oficinas y en esas oficinas hay unas áreas de restaurante, el código nos dice que coloquemos para los entrepisos cargas vivas de 5 kilonewton sobre metro cuadrado, o lo que es equivalente a 500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Si nosotros hacemos la transformación de unidades del sistema internacional, 5 kilonewton sobre metros cuadrados, al sistema de MKS, entonces tendremos 500 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. No nos va a coincidir porque recordemos que el kilogramo fuerza equivale a 9.81. Kilogramo fuerza equivale a 9.81 newton. Pero la norma, la NSR10 dice, NSR10 nos dice que consideremos un kilogramo fuerza como 10 newton, es decir, que aproximemos el valor. Entonces ese es un tipo de carga que actúan en las edificaciones. Son cargas por unidad de área y están definidas en esta parte del código. ¿Qué tipos de elementos estructurales están en las estructuras? Entonces están los tensores que también se denominan puntales, y estos elementos son elementos que trabajan a carga axial de tensión o de compresión. Por ejemplo, varillas, barras, ángulos o canales. Este tipo de tensores son los elementos que están en las cerchas, por ejemplo. Entonces, en las cerchas, recordemos que los elementos de nuestras cerchas solamente trabajan a cargas axiales de tensión o de compresión. Entonces, estos son mis tensores. Sus secciones deben ser adecuadas para soportar las cargas actuantes. Siempre se debe cumplir que lo que resiste el elemento sea mayor o igual que a lo que actúa. ¿De dónde sale este resiste? Este resiste sale de los códigos. De los códigos de diseño. Este actúa, sale del análisis estructural. Es decir, son las fuerzas internas que se generan en los elementos. Condición a cumplir siempre que lo que resiste mínimo sea igual a lo que actúa, para que el elemento no vaya a fallar. Y este resiste pues va a depender de las propiedades mecánicas de los materiales y de sus dimensiones, esfuerzos de fluencia, cargas últimas y las dimensiones que tenga el elemento. Acá se muestran unos ejemplos de algunos tensores. Entonces los tensores pueden ser de forma circular, pueden ser barras, pueden tener formas de ángulo, pueden tener formas de canal y que el material sea hecho de acero. Pueden ser de este tipo. Acá se muestran unos tensores en el techo de una cubierta metálica. Esos tensores tienen unas propiedades geométricas. Entonces, propiedades geométricas de las secciones transversales. Están las áreas de la sección transversal, por ejemplo. La profundidad o la altura que tenga el elemento. El espesor que tenga
el, eh, el ala es este elemento que está acá, este elemento que está acá. El alma es este elemento que está acá. Acá está el alma. Entonces acá están las dimensiones, el ancho que tenga, el espesor, la altura total del elemento, hasta una zona donde se forman unas curvitas. Hay más propiedades, entonces cuánto pesa este elemento en libras por pie, centro de gravedad de la sección transversal, momento de inercia alrededor del eje X, módulo plástico de la sección transversal, módulo elástico de la sección transversal, radio de giro de la sección transversal, todas estas propiedades con respecto al eje X, propiedades geométricas con respecto al eje Y, momento de inercia, módulo plástico, módulo elástico de la sección transversal y radios de giro. En el SAC 2000 nosotros tendremos que importar unas bases de datos o unos archivos en donde están todas las propiedades geométricas de esos perfiles. ¿Para qué sirven esas propiedades geométricas? Nosotros siempre calculamos las fuerzas internas o actuantes en cada uno de los elementos. Entonces debemos calcular las resistencias que tienen esos elementos. Y las resistencias van a estar en función de las propiedades geométricas que tenga la sección transversal. Por ejemplo, aquí voy a escribir una formulita. Phi MP es igual a factor de reducción de resistencia por Fy por Zx. Y acá Phi MP es la resistencia a la flexión que tenga ese perfil. Resistencia a la flexión que tenga ese perfil. Phi es algo que se denomina factor de reducción de resistencia. Fy es el esfuerzo de fluencia Este esfuerzo de fluencia es una propiedad mecánica del material, que la obtenemos del ensayo de tensión. Y Zx es una propiedad geométrica de la sección transversal que se llama módulo plástico de la sección. Entonces, cuando nosotros conocemos estos valores de Phi, este 0,9 para flexión, Fy, que es el esfuerzo de fluencia del acero, este esfuerzo de fluencia tiene valores de 36 kS y el módulo plástico, entonces nosotros buscamos acá el Z del perfil que estemos analizando y leemos cuánto es el módulo plástico, que tiene unidades de longitud elevado a la 3. Entonces, en el análisis que hacemos nosotros, calculamos los momentos máximos actuantes. ¿Qué nos dice la norma? Entonces la norma dice, bueno, revise cuánto es la resistencia. Si usted utiliza ese perfil, no lo mencionaba, la primera columna es el nombre del perfil. En este caso es un perfil canal C15 por 50. Entonces de ese canal C15 por 50 busque cuánto es su módulo plástico. Entonces busque cuánto es su módulo plástico y si conoce el Fy, multiplíquelo por el módulo plástico, multiplíquelo por el factor de reducción de resistencia de la flexión, que es de 0,9, y lo que tiene que cumplirse es que la resistencia a la flexión
sea mayor o igual al momento actuante o el momento último mayorado. Entonces, en el SAT 2000 vamos a explicar cómo importar perfiles y revisar sus propiedades geométricas de secciones transversales, perfiles metálicos. Estas tablas son tomadas del manual de la construcción del acero de la norma ACE americana, También tenemos perfiles que tienen metálicos que tienen forma de canal o elementos estructurales que tienen esta forma de canal. Entonces acá se muestra el tipo de elemento, cuánto pesa el elemento en libras por pies, las áreas, los momentos de inercia, módulo elástico, radio de giro, centro de gravedad, módulo plástico con respecto al eje X y también las propiedades de ese ángulo con respecto al eje Y, momento de inercia, módulos elásticos, radio de giro, centro de gravedad, módulos plásticos, propiedades geométricas. Entonces tenemos este tipo de perfiles que tienen estructurales metálicos que tienen forma de canal o tienen tensores que tienen forma cuadrada o que tienen forma circular en su sección transversal. Entonces acá se definen los pesos de esos elementos. Acá están los diámetros de estos diferentes elementos. Y cuando nosotros tomamos algunos de esos elementos estructurales y les colocamos apoyos, entonces tenemos dentro de los elementos estructurales las vigas. Entonces ya sabemos que las vigas son elementos rectos que generalmente que son horizontales y generalmente soportan cargas verticales. En las vigas soportan momentos flectores y cargas de corte, no trabajan a carga axial. Entonces lo que sucede con mis vigas, ellas no trabajan a carga axial. Cargas que soportan momentos flectores y cargas de corte. Entonces son elementos rectos, horizontales. La clasificación, entonces ellas están clasificadas en vigas simplemente apoyadas. Tenemos también vigas en voladizos o podemos también tener vigas empotradas continuas, vigas empotradas, o podemos tener las vigas continuas. Y ya lo mencioné, estas vigas son de diferentes materiales, entonces tenemos vigas de acero, vigas de concreto, vigas en madera, vigas laminadas, etc. Son los materiales de las diferentes vigas. Entonces cuando colocamos a ese elemento horizontal de cualquiera de esos materiales y venimos por acá y le colocamos unos apoyos, y esto pues que tenga unas cargas actuantes, pueden ser cargas puntuales o cargas con una intensidad de carga uniforme o triangular. Acá vamos a tener una carga W, y esa viga puede ser de diferentes materiales, ¿no? Entonces mencionaba que puede ser de acero, concreto, madera, laminada, etc. Entonces acá se muestra las cargas que actúan en mi viga. Entonces la sección transversal de mi viga siempre actúa una fuerza de corte y actúa un momento interno. Los momentos generan unas cargas de compresión o unas cargas de tensión. Recordemos que genera unos esfuerzos si son momentos positivos, como para este caso. Revisemos los momentos positivos, pues que se curvan de esta manera, y en esa viga hay un eje neutro. En ese eje neutro, que es mi punto de transición de los esfuerzos a flexión, se generan
unos esfuerzos de compresión en las zonas que trabajan a compresión. El máximo valor está en la fibra extrema superior y hay una zona a tensión que está en la fibra extrema inferior. Entonces acá va a estar mi esfuerzo máximo de compresión y por acá está mi esfuerzo máximo de tensión, que en últimas se me traduce en unas fuerzas máximas, que son las fuerzas resultantes a tensión en la fibra extrema inferior y a compresión en la fibra extrema superior, si nosotros tenemos momentos positivos. Y por acá entonces nosotros tenemos la fuerza de corte. Esta es nuestra fuerza de corte. Y acá está nuestra sección transversal. Entonces esta sección transversal, que tiene un ala, que tiene un alma, y que este perfil tiene forma de I, y para este caso recibe nombre de W, HPA. Bueno, son secciones transversales. Entonces acá vemos las fuerzas internas que actúan en las vigas. Las vigas solamente trabajan a momento y a cortante. En las vigas no se generan cargas axiales. Entonces en el SAT, cuando nosotros miremos las fuerzas internas que se generan en los elementos y veamos momentos, nos va a mostrar valor, cortante nos va a mostrar valor, pero si seleccionamos resultado de salida, carga axial, no nos va a mostrar valor porque las vigas no trabajan a carga axial. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de viga. Entonces acá está nuestra viga simplemente apoyada. Entonces está simplemente apoyada. En la cual nosotros idealizamos un apoyo de segundo género que genera las dos reacciones, mi reacción vertical y mi reacción horizontal, y por acá idealizamos un apoyo de primer género que genera una reacción vertical simplemente apoyada, y esa viga tiene una luz entre los apoyos. La otra viga, esta que es la doblemente empotrada, entonces acá tendremos empotramiento. Recordemos que se idealiza así. Esta es mi viga doblemente empotrada. La viga en voladizo, entonces mi viga en voladizo. Acá está nuestro apoyo. Entonces es una viga que solamente tiene un apoyo al inicio y el resto está en el aire. O sea, al final no tiene apoyo esa viga en voladizo. Y el otro tipo de viga son las vigas continuas. Estas vigas continuas son las que vamos a analizar. Generalmente en el curso de análisis estructural, porque acá el número de reacciones o incógnitas es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio estático. Entonces acá vamos a tener las reacciones de los apoyos. Entonces para este caso nosotros tenemos reacción vertical 1, reacción vertical 2 y reacción vertical 3. Cuando nosotros analizamos la ecuación de equilibrio estático, la única que hay es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en un punto igual a 0.
Por ende, de acá nosotros vamos a tener dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en un punto igual a cero. Y para este caso vamos a tener tres reacciones o incógnitas. Entonces, como tenemos más reacciones o incógnitas, la viga se denomina estáticamente indeterminada, porque no podemos solucionar, el sistema de ecuaciones. Razón por la cual tendremos que utilizar alguno de los métodos de análisis estructural para poder determinar estas reacciones, y cuando determinemos esas reacciones calculamos las fuerzas internas, es decir, diagramas de cortante y diagramas de momentos de esa viga. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Eh, ¿Están viendo bien la pantalla y todo? Listo, perfecto, ok. Entonces, disculpen que vaya así como rápido, porque esto que estamos viendo acá, entonces también lo vamos a ver en el SAT. Entonces vemos cómo construimos una viga simplemente apoyada, o recordamos, porque en estática ya vieron algo de eso, doblemente empotrada, cómo dibujamos una viga en voladizo, cómo dibujamos una viga continua y cómo le asignamos las cargas. Entonces estamos viendo los elementos estructurales. Entonces, si utilizamos perfiles metálicos, entonces perfiles que tengan forma W, entonces un ejemplo, un W14335, y de este catálogo del LRDFD o de la norma AIS, entonces para ese perfil se muestran pues propiedades geométricas como área, la altura, los espesores del ala. Ala es este elemento, estos elementos se llaman alma, los horizontales, los verticales se llaman ala, los verticales se llaman alma. Entonces acá están todas las propiedades de esos elementos. Vamos a revisar pues algún, eh, algún perfil y miramos los valores que muestran la base de datos del SAC 2000. Entonces, todas estas son propiedades que tienen los perfiles vigas, W o ala ancha. Bueno, y también pueden ser en concreto reforzado con área de sección transversal rectangular, por ejemplo. O pueden ser en madera con forma de sección rectangular o forma de cajón, las diferentes formas. Los otros tipos de elementos estructurales son las columnas. Entonces las columnas, estas son elementos verticales, y estas columnas soportan cargas axiales de compresión. También pueden estar sometidas a momentos flectores simultáneamente. Cuando están sometidas a momentos, también reciben el nombre de viga columna. Es decir, esta columna que está acá recibe el nombre de viga columna. Porque soporta la carga de una columna, que es una carga axial. Entonces en mi columna yo aquí tengo mi carga axial, y soporta lo que soporta una viga, que son momentos flectores. Y por acá la carga axial. Entonces son mis columnas pues que tienen elementos verticales que soportan, por decirlo, cargas puntuales, que son la carga axial, que es una carga puntual, y el momento flector, que también es una carga puntual. Entonces cuando se interconectan todos esos elementos estructurales, es decir, hablamos de tensores, hablamos de columnas y hablamos de vigas, obtenemos los tipos de estructuras. Comenzamos a interconectar los diferentes elementos estructurales que ya habíamos mencionado.
Cuando ellos se interconectan, entonces obtenemos diferentes tipos de estructuras, dentro de las cuales nosotros tenemos como las más comunes, están las cerchas, están los cables, están los arcos, están los pórticos y están las estructuras superficiales. Son estructuras superficiales porque soportan carga por unidad de área. Es decir, las losas, los techos, soportan cargas por unidad de área. Entonces, el primer tipo de estructuras son las cerchas. Estas se utilizan cuando nosotros tenemos unas luces grandes, y sus elementos solamente trabajan a cargas de tensión o compresión, es decir, cargas axiales. Entonces, cuando analizamos una cercha y le decimos al programa que nos muestre los resultados de salida, el programa siempre nos va a mostrar todas las fuerzas internas que se generan en los elementos. Entonces nos va a mostrar cortantes, momentos flectores, cargas axiales, momentos torsores, pero si no actúa no muestra valores. Entonces, cuando estemos revisando cerchas, nos vamos a dar cuenta que los únicos valores de resultados de salida del programa que nos va a mostrar es compresión y tensión, porque las cerchas solamente trabajan a carga axial, no trabajan a cortante y no trabajan a momentos, a menos que haya una carga que no actúe en los nodos de la cercha, sino entre los apoyos de la cercha. Ellas son generalmente de forma triangular, sus elementos son largos y delgados, como por ejemplo los ángulos. Ya veíamos que los ángulos tienen esta forma que está acá. Las conexiones entre los elementos, se realiza con pernos o con soldadura, y se coloca una placa en sus extremos que se denomina la placa de empalme. Entonces tendríamos acá nuestra placa de empalme, que es la placa en la cual se conectan varios elementos, y su conexión se realiza con pernos o se realiza con soldadura. ¿Dónde? En los extremos. ¿Sus usos cuáles son? Pues sus usos son en puentes o en techos de edificaciones. De esos elementos tipo cercha, entonces acá nosotros tenemos esta placa de conexión. Esta es nuestra placa de conexión de la cercha. A esa placa de conexión llegan varios elementos de la cercha. Entonces este puede ser un elemento A, si le doy nombre. Por acá un elemento B, si le doy nombre. Este otro elemento. Y este otro elemento. Y para conectar todos esos elementos, entonces utilizamos una placa de conexión. Todo este elemento que está acá es una placa de conexión. Y para amarrarlos, todos los elementos a la placa de conexión, entonces utilizamos unos tornillos o pernos que conectamos a la placa. Conectaríamos este elemento, luego este elemento, todos los elementos, y ya sabemos que este punto acá de la cercha se denomina nodo. Y lo que idealizamos nosotros es simplemente en una cercha varios elementos. Entonces podemos tener este elemento que está acá, este elemento que está acá, y le colocamos, obtenemos la forma triangular. Entonces en este nodo de aquí, entonces podría ser como algo así que se muestra acá, que tiene varios elementos, este,
este y este elemento, ¿sí? Entonces todos se conectan como con una placa de conexión. ¿Y cómo se amarran los elementos a la placa de conexión? Con tornillos, o también se pueden amarrar con soldadura. Entonces, estos elementos, pues, que son las cerchas. O sea, acá nosotros tenemos nuestras cerchas. Entonces, este es un elemento de la cercha. Y acá se conecta con la placa de conexión. Acá tenemos placa de conexión, placa de conexión, placa de conexión, placa de conexión, placa de conexión. Y diferentes elementos. Entonces, esos elementos de la cercha este es otro elemento que está por acá en negro. Voy a hacer otro por acá en color. Este por acá es un elemento de la cercha. Este es otro elemento de la cercha. Otro elemento de la cercha. Bueno, está conformado por varios elementos. La parte superior se denomina cuerda superior o cordón superior. Todo esto acá se denomina cordón superior. Y este de acá se denomina cordón superior. Y este inferior, cordón inferior. Este de acá, cordón inferior. Esa cercha soporta unas cargas, que es la carga del techo. Y a esa cercha llegan unos elementos que soportan la carga del techo. Esos elementos que están allí señalados se llaman correas. Entonces, esas correas lo que hacen es que reciben la carga del techo. Entonces, mi techo va a tener una carga que es su peso propio y la carga viva. Y si hay carga de nieve, granizo, etcétera, van a recibir esa carga del techo, y la carga del techo la recibe la cercha. Entonces en mi cercha se van a generar unas cargas puntuales. Acá tengo esas cargas puntuales, pues van a ser la reacción de la correa que está recibiendo la carga del techo. Y ya luego analizamos nuestra cercha por el método de los nodos o por el método de las secciones y calculamos sus fuerzas internas. Entonces, pues acá están los elementos verticales de la cercha, que son las columnas. Un tipo de estructura que está conformada por elementos denominados elementos que se denominan tensores, ¿sí? Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? Sí, señor. Sí, así es. Sí. O rigi- rigi- rigidizadores, ¿sí? Que, que lo que hacen es que el elemento sea más fuerte para que no se deforme lateralmente, para controlar deflexiones laterales. Tenemos acá eh, el uso de una cercha, pues ya no en techos, sino en puentes. Entonces, en este puente, acá tenemos esta cercha de acá, y la cercha de la parte posterior. La cercha de la parte posterior. Entonces, para el caso de los puentes, entonces hay unas vigas que soportan la losa del puente. Acá está
la losa del puente, esa losa del puente se transmite a las vigas. Entonces acá tenemos esta viga, y la viga se apoya en estos elementos que están acá. Entonces, en este elemento se apoyan esas vigas que están soportando las cargas del puente. Acá hay otro elemento, por acá hay otro elemento, por acá hay otro elemento y por acá hay otro elemento. Entonces, mi losa transmite la carga a estas vigas, y estas vigas que van en este sentido, le transmiten la carga a estos elementos. Y estos elementos acá recogerán unas cargas que pueden ser puntuales o por unidad de área. Y en estos puntos de los nodos de la cercha, acá se transmiten las diferentes cargas. Y acá en la parte superior también se van a transmitir unas cargas, y ahí tenemos la cercha, y lo que hacemos es que analizamos esa cercha. Hay diferentes tipos de cercha que reciben denominaciones. Entonces están las cerchas Howe, son de esta forma. Las cerchas tipo Pratt, las cerchas tipo Fin, el SAC 2000. Entonces tiene estas denominaciones de los tipos de cercha. Entonces ese programa por defecto, cuando nosotros seleccionamos cercha tipo Howe, entonces nos muestra este tipo de dibujo, o tipo Pratt nos muestra este tipo de dibujo, o las tipo Fin. Y en el programa nosotros pues simplemente lo que hacemos es introducir dimensiones para el tipo de cercha que vayamos a dibujar o analizar. Estos son algunos modelos de tipos de cerchas que se utilizan en estructuras de puentes. Entonces está la tipo Pratt, la tipo Howe, la tipo Parker. Bueno, acá está un dibujo. Acá está un dibujo de una cercha, ¿sí? Los momentos que se generan en esa cercha, estos momentos pues que se muestran acá, y los diferentes elementos que conforman mi cercha para el caso de un puente peatonal. Ahí tengo el tipo de cercha en un puente peatonal. El otro tipo de estructura, recuerden que la estructura la tenemos cuando se enlazan o se conectan los diferentes elementos estructurales. Entonces acá nosotros tenemos dentro de este tipo de estructura los pórticos, los cuales son utilizados en edificaciones, y estos se forman por la conexión de vigas y columnas. Entonces nuestro elemento vertical denominado columna y denominado viga, y el vertical denominado columna. Esas conexiones pueden ser rígidas o pueden ser mediante articulaciones. Entonces, si nosotros tenemos una articulación, en esa conexión no va a haber momento interno. Es decir, que si la conexión es con articulaciones, o sea que es flexible, no se genera momentos. Pero si la conexión es rígida, sí se genera momento. Entonces, pórtico, elemento estructural que está formado por vigas y por columnas. Ahora
¿Qué pasa en esos elementos estructurales? En esos elementos estructurales actúan unas cargas y las cargas, eh, la definición son fuerzas actuantes. Entonces, esas son las cargas. Fuerzas que actúan en las estructuras. Y hay de varios tipos. Entonces en las estructuras pueden actuar la carga muerta, que es una carga que siempre está presente en los elementos. Cargas vivas, pueden actuar las cargas de vientos, las cargas de sismo, carga de nieve, etcétera. Y los códigos de diseño describen procedimientos para poder determinarlas. Los programas de cálculo tienen inmersos esos códigos de diseño. Las primeras versiones no tenían inmerso el código de la NSR10 para diseño de edificaciones ni el código de puentes, pero ya las versiones recientes se tienen el código de NSR10, la versión 21.22 tiene inmerso la NSR10. En esos códigos de diseño, generalmente esas cargas se definen por sus iniciales. Entonces, por ejemplo, la carga muerta, que es DEA, se representa con la letra D. Y nos vamos a dar cuenta que cuando utilicemos el SAT, carga muerta es D. La carga viva, que es LIP, esta carga viva se representa con la letra L. La carga de viento, que es WIN, se representa con la letra W. Y todas las cargas se representan por la inicial de la sigla inglés que actúan en las estructuras. Esas cargas vienen de los códigos de diseño que nos definen los procedimientos. Entonces hay diferentes códigos de diseño de acuerdo al tipo de edificación que nosotros estemos analizando. Entonces, códigos de construcción, está la norma ACE 7 del 2010, que es de la Sociedad Americana de Ingenieros. Es un procedimiento, por decirlo, la Biblia para determinar cargas en las estructuras. En los códigos de diseño, entonces está la norma ACI, que es la norma de diseño de concreto de los americanos, el manual de construcción del acero, la norma AIS, el manual de construcción de puentes, que es la norma ASTO, para maderas, para ferrocarriles. Entonces hay diferentes códigos de diseño y esos códigos de diseño nos permiten a nosotros utilizar los procedimientos para calcular las cargas que llegan a los elementos. Para Colombia está la norma colombiana sismo resistente NSR10, que sirve para diseño de edificios, y esa norma lo que nos da son los requisitos mínimos para diseño de edificaciones. Otro código de diseño, pues hablando de estructuras, es el Código Colombiano para Diseño de Puentes del año 2014. Seguramente si van a diseñarse pues acueductos alcantarillados, está la norma RAS. Si van a diseñarse vías, está la norma en vías, pero acá solo menciono estos que son códigos que están relacionados con la línea de estructuras. Y en los códigos se definen esos procedimientos para que nosotros determinemos las diferentes cargas que actúan en las estructuras. Entonces los software de diseño nos permiten a nosotros hacer una modelación de esas cargas de acuerdo a los códigos de diseño y tienen algunos valores preestablecidos. Entonces este es nuestro código, es algo parecido así su portada, la norma colombiana NSR10, y este es para los americanos la norma ACE 7 del 2010, la norma ACE. Entonces este es para determinar cargas. Los americanos, nuestro código para
determinar cargas, pero las cargas están definidas en el título B del código NSR10. Ese código tuvo unas modificaciones o unas actualizaciones. Primero salió la NSR10 en el año 2014 y tuvo unas modificaciones o unas correcciones a algunos numerales y salieron unos decretos para hacer esas correcciones, que son estos que resalto acá: el 926, el 2125, el 092, el 340 y el más reciente, el 945 del 2017. Ese código tiene unos requisitos, o tiene varios capítulos. Va desde el título A, que son los requisitos generales de diseño y construcción sismorresistente; el título B, que son cargas; el título C, que es cómo diseñar en un material que es el concreto reforzado; el título D, que es otro material, mampostería estructural; el E, casa de 1 y 2 pisos; el título F, estructuras metálicas; el título G, estructuras de madera y guadua; el título H, cómo hacer los estudios geotécnicos, supervisión técnica; el título I; el título J, que son los requisitos contra incendios en edificaciones; y el título K, que son requisitos complementarios, requisitos que tienen que ver con arquitectura. Entonces mencionaba que las cargas son de varios tipos, y nuestro código de diseño NSR10 define algunas de esas cargas. Entonces está la muerta, que se representa con D de DEA, la viva LIB; carga de sismo, earthquake, acá se representa con E; carga de viento, que se representa con la letra W; fluidos o de empuje, con H; temperatura, cambio de temperatura, T. Hay unas cargas que son cargas vivas de cubierta, son cargas vivas ambientales. Y recordemos que la definición de carga viva es una carga que no es permanente, es una carga transitoria que puede o no puede estar. Entonces, en la cubierta hay unas cargas vivas ambientales. Dentro de esas cargas vivas ambientales está el granizo, está la carga viva de cubierta, y está la carga de emposamiento de aguas lluvias. Son las cargas que actúan. Entonces, la primera definición, esta es la carga muerta. Entonces, esa carga muerta, que es una carga que permanece en la estructura durante toda la vida útil de la estructura. También recibe el nombre de peso propio. Y dentro de esa carga están, pues, lo que está fijo en la estructura. Entonces, allí lo que está fijo en la estructura son las vigas, los pisos, los techos, las columnas, las cubiertas, los elementos arquitectónicos como los acabados y las divisiones, las fachadas. ¿Y cómo se determinan? Pues ellas se determinan con el peso propio del material y su volumen. Entonces vamos a ver cómo calcular el peso propio que tienen algunos elementos en el SAC 2000. Simplemente es que si nosotros conocemos el peso específico de un elemento, podemos determinar su peso propio, pues utilizando la formulita de que el peso específico de un material es igual al peso dividido sobre el volumen. Y simplemente acá esto que está dividiendo pasará a multiplicar. Entonces nosotros podemos determinar nuestro peso propio del elemento como el peso específico del material multiplicado por el volumen que tenga el elemento.
Acá hay algunos valores de pesos específicos de algunos materiales. Entonces, aluminio en el sistema inglés, su peso específico es de 170. En el sistema internacional, 26.7 kilonewtons sobre metros cúbicos. Entonces hay diferentes tipos de madera, diferentes tipos de concreto, diferentes tipos de materiales, de acuerdo a lo que establece la norma ACE del 2010. Y en nuestros códigos los pesos específicos de los materiales están definidos en esta tabla, en la tabla de punto 3, punto 2 raya 1. Entonces aquí aparecen algunos valores como el acero, como el agua, carbón, pétreos, mortero de pega de la mampostería, el concreto, mampostería en concreto, mampostería en ladrillo macizo, tierra. Entonces aparecen acá arcilla húmeda, arcilla seca, valores de 1750 kilogramos fuerza por metro cúbico para la arcilla húmeda, por ejemplo. Pesos específicos de algunos materiales. ¿Qué más? Algunas cargas mínimas que nos dan nuestros códigos de diseño. Nuestros códigos de diseño nos dan algunas cargas mínimas para muros. Esta la norma ACE, para techos, algunos valores de cargas. Norma ACE, norma americana, pero la norma colombiana sismoresistente NSR10 nos da valores, por ejemplo, para cielos rasos. Entonces, ¿cuánto pesa el cielo raso por metro cuadrado? Se expresa el valor en unidades de fuerza por unidad de área en el sistema internacional, o expresa el valor de la fuerza por unidad de área en el sistema MKS. Y recomienda algunos valores si la edificación tiene canales suspendidas, si la edificación tiene fibras acústicas, si tiene tableros de yeso. Ellos recomienda algunos valores de cargas de cargas muertas para ser colocadas en los entrepisos de las estructuras. Hay unas cargas de relleno de piso. Entonces, por ejemplo, si los rellenos de pisos son hechos en arena, acá hay unos valores de 0.0015 kilonewtons sobre metro cuadrado por milímetro de espesor que tenga el relleno, o de 15 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados por centímetro de espesor que tenga el relleno, si es hecho en arena o si es hecho en concreto con piedra, o si es hecho en concreto ligero. Nosotros podemos calcular esos valores si conocemos el peso específico del material que estamos utilizando como relleno de piso. Acá hay otros valores que son las cargas muertas mínimas de piso. Entonces, si nuestro piso es en concreto, el código nos da unos valores. En el sistema internacional o en el sistema MKS, si es de madera de 25 milímetros, entonces el peso por metro cuadrado de ese acabado de piso es de 0.2 kilonewtons sobre metro cuadrado, o su conversión de 20 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y son cargas muertas fijas que están en las estructuras. ¿Por qué estoy mencionando todas estas cargas y estoy referenciándolas de acuerdo al código? Porque nosotros tenemos que calcular en las estructuras algo que se denomina fuerza sísmica, que es una fuerza lateral o que es una fuerza horizontal, y esa fuerza depende de el peso propio que tenga la edificación. ¿Y de dónde salen esos valores de esos pesos propios? Entonces la norma nos recomienda algunos valores mínimos que nosotros debemos calcular o colocar. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra si hay pisos, entonces
cuáles son los valores de los diferentes acabados de pisos que tenga el entrepiso. Entonces, si hay rellenos de piso, entonces cuáles son los valores de esos rellenos de pisos. Si hay cielos rasos, cuáles son los valores de la carga muerta de esos cielos rasos, que son cargas que actúan en los entrepisos. ¿Qué más también? Hay unas cargas, hay unos valores de cargas mínimas de elementos no estructurales, es decir, muros divisorios. Entonces, esas cargas mínimas de muros divisorios son las cargas que van a depender del tipo de ocupación que tenga la edificación. Y por acá nos muestra entonces valores de la carga de entrepiso o valores de la cubierta en kilonewton sobre metros cuadrados o en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados para el entrepiso o kilogramos fuerza sobre metros cuadrados para la cubierta. Entonces, si el uso es de reunión o de oficinas, educativos, fábricas, acá están todos los usos recomendados por nuestra norma: garaje, almacenamiento, residencial, comercial, institucional, fábricas, educativos, oficinas. Nosotros tendremos que utilizar los valores de muros no estructurales o divisorios para colocar en el entrepiso. ¿Cuáles son esos muros divisorios? Los que coloca la arquitectura para dividir y poner un cuarto, poner una cocina, poner un baño, poner la sala. Es decir, nosotros acá tenemos, acá hago un dibujito de una planta. Los cuadritos son las columnas. Y las líneas son las vigas. Entonces, por ejemplo, aquí a esto vamos a colocarle ejes. Digamos que las horizontales son numerales y las verticales son letras. Y digamos que eso es de un piso. Entonces esto que está aquí es la planta del edificio. Y si deseáramos ver eso en altura, entonces tengamos este corte acá, que lo vamos a llamar corte AA. Y en ese corte AA ya lo que vemos nosotros es el pórtico. Entonces vemos algo así. Y vamos a colocarle eje A, eje B y la altura que tenga ese pórtico. Y este lo vamos a llamar pórtico 1. Pórtico del eje 1. ¿Listo? Entonces, esa planta tiene 4 pórticos. Tiene este pórtico del eje A, tiene este pórtico del eje B, tiene este pórtico del eje 1 y tiene este pórtico del eje 2. Acá estamos viendo el pórtico del eje 1. Entonces, en esta planta que tenemos acá, nosotros, o el arquitecto dice, bueno, colóquele un murito a esto aquí, colóquele un murito a esto acá, y esto va a ser habitación 1. Y colóquele un murito a esto acá, y colóquele un murito acá, y esto va a ser habitación 2. Y el hombre comienza a colocar muros divisorios para hacer la distribución de espacios en la planta de entrepiso de la edificación. Y en esta tabla están los valores mínimos de acuerdo al uso que nosotros debemos colocarle como carga de muros divisorios, que también es peso propio. ¿Qué más hay por acá? Entonces acá se muestra un ejemplo de cómo calcular la carga muerta que llega a un elemento que es una viga. Entonces acá lo que se tiene es una viga de entrepiso que se muestra en la figura,
la cual se utiliza para soportar una losa de concreto ligero. Vamos a renombrar cosas. Entonces digamos que esta losa es de concreto reforzado. Concreto reforzado con las dimensiones de 6 pies de ancho y espesor de 4 pulgadas. La losa sirve como una parte de techo de la planta de abajo, por lo que la parte inferior está cubierta con yeso. Además tiene un muro divisorio de concreto ligero sólido de 8 metros de altura que se apoya directamente sobre la viga. La idea es que nosotros determinemos la carga muerta que llega a esa estructura. Entonces, es este muro que está acá, y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a determinar el peso de esta losa que está acá, que tiene un espesor de 4 pulgadas, y de este muro que está acá, y en la parte de abajo hay una lámina de yeso. Entonces, mencionábamos que el peso propio es el peso específico del material multiplicado por el volumen. Entonces comencemos a preguntar para ponerlos más activos. Este muro, ¿en dónde se está apoyando? Este muro que está acá, ¿en dónde se está apoyando? Esta placa que está acá, ¿en dónde se está apoyando? Sobre, sobre la viga, sí. Entonces el muro se apoya sobre la viga y la placa se apoya sobre la viga. Y esta viga pues tendrá que apoyarse sobre otro elemento que es otra viga o que es una columna. Entonces si deseamos saber cuánto es el peso propio del muro, entonces el peso propio del muro es el peso específico del muro multiplicado por el volumen que tiene el muro. Entonces ese muro va a tener un espesor, va a tener una altura y va a tener una longitud. O sea, acá está el espesor del muro, aquí está la altura del muro y hacia el fondo la longitud del muro. Cuando yo hago esto acá, entonces yo calculo el peso del muro. ¿En dónde quiero distribuir el peso de ese muro? El peso de ese muro lo quiero distribuir en la longitud de esta viga. Como lo quiero distribuir en la longitud de esta viga, simplemente divido entre la longitud del muro y cancelamos acá las respectivas unidades. Entonces, si conocemos el peso específico del muro, voy a colocar un valor, ¿no? Entonces acá está hablando de concreto ligero. Entonces nosotros tendremos que buscar cuál es el peso específico del concreto ligero. No sé, por acá en la tabla, concreto simple, concreto reforzado. Bueno, no aparece concreto ligero. Utilicemos la de concreto reforzado. Si supuesto que ese muro es de concreto reforzado, entonces acá tendremos que
el peso específico del concreto reforzado es de 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y reemplazamos los valores de esa viga, de ese muro que estamos analizando, este muro que está acá. Entonces, para ese muro, el peso propio que le está transmitiendo el muro a la viga, entonces acá es el peso específico por el área de la sección transversal que tiene el muro, esto que está acá. Entonces ahí tendremos que para ese muro nosotros tenemos peso propio de peso específico 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico multiplicado por la altura que tiene el muro de 8 pies por el espesor que tiene el muro de 12 pulgadas y convertimos estas unidades a metros cuadrados para poder cancelarlas. Entonces acá tenemos que el pie, vamos a bajar un poquito la fórmula. El pie que equivale a 0.3048 metros y la pulgada que equivale a 0.0254 metros. Cancelamos nuestras unidades congruentes, pie con pies, pulgadas con pulgadas, y este metro cuadrado acá con este metro cúbico. Acá obtenemos cuánto es el peso del muro por unidad de longitud que se transmite a la viga. Simplemente utilizamos esta formulita de acá. Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ese valor a mí me da 1783.73 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces, ahora hay un segundo elemento que se está apoyando también en la viga. Entonces sí, el procedimiento va a ser el mismo. Entonces el peso de la placa es el peso específico de la placa multiplicado por el espesor que tiene la placa multiplicado por el ancho que tiene la placa multiplicado por la longitud que tiene la placa. Y si deseo distribuir ese peso propio en la longitud de la viga, entonces esto lo divido entre la longitud de la viga y calculo cuánto es la carga que le transmite la placa de entrepiso o ese elemento que está dibujado acá en rojo a la viga. Vamos a suponer que también es de concreto reforzado. Entonces simplemente reemplazamos los valores. El peso de la placa será entonces
por unidad de longitud en la viga, ese peso de esa placa, concreto reforzado, entonces esto aquí también será 2400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. El espesor de la placa, 4 pulgadas. El ancho que tiene la placa, 6 pies. Y convertimos las unidades. Una pulgada, que tiene 0.0254 metros. Y un pie, que tiene .3048 metros. Y cancelamos las unidades congruentes, pulgadas, pies y estos metros cuadrados de acá con este metro cúbico de acá. Y operamos, entonces ahí tenemos 2400 por 4 por 6 por .0254 por .3048, 8600, no, está dando un valor muy grande, 2400 por 4 por 6 por .0254 por 445,93. Mira ese valorama. Kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza sobre metros. Preguntas. Hasta allí, ¿quién tiene? En la parte inferior dice el problema, en la parte inferior dice el problema que por acá hay un cielo raso de yeso. O sea, esta línea que está ahí es un cielo raso de yeso. Vamos a decir que el espesor de ese cielo raso es de 1 centímetro. Entonces, vamos a buscar cuánto es esa carga de cielo raso de 1 centímetro de espesor, de acuerdo a lo que dice nuestro código. Entonces, nuestro código dice que cielo raso de yeso pesa 8 kilogramos fuerza metro cuadrado por centímetro de espesor. Entonces acá tendremos cielo raso ,8 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por centímetro de espesor. Nuestro cielo raso tiene 1 centímetro de espesor, entonces lo multiplicamos por 1 centímetro. Si tuviese 2 centímetros lo multiplicáramos por 2. Si tuviese 0.5 centímetros lo multiplicáramos por 0.5 para poder cancelar esta unidad de la parte de acá con esta unidad de la parte de acá. Fíjense que cuando hacemos esa operación lo que tenemos es carga por
unidad de área. Y como nosotros necesitamos transmitir la carga a la viga, que tiene carga por unidad de longitud, nosotros tendremos que multiplicar esto por el ancho que tiene, eh, que tiene el cielo raso. Y el ancho que tiene el cielo raso son estos mismos 3 pies de acá y 3 pies de acá, es decir, ahí tenemos 6 pies. Entonces multiplicamos esa carga por unidad de área por el ancho que tiene el cielo raso. Nos quedará entonces que el cielo raso tiene una carga de 8 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, y esto lo multiplicamos por el ancho, que es de 6 pies, y para poder cancelar esos pies convertimos las unidades a metros. Un pie que tiene punto 48 metros, y cancelamos pies con pies. Acá cancelamos este metro cuadrado con este metro acá y operamos. Me faltó acá escribir que es 8 kilogramos. 8 kilogramos fuerza. Entonces ahí tendremos 8 por 6 por punto 3048. Muchas gracias. 14.63 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces, ¿cuál es el peso propio que se transmite a la viga? El peso propio a la viga, o la carga muerta, perdón, que se transmite a la viga, entonces a la viga se está transmitiendo el peso de un muro, se está transmitiendo el peso de una losa y se está transmitiendo el peso de un cielo raso, pero mi viga también tiene un peso propio. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. O sea, acá tendremos que la carga muerta que se transmite a la viga, entonces buscamos el peso del muro, que por acá 1783,73, más el peso de la losa, que por acá nos daba 445, más el peso del cielo raso, 14.63 kilogramos fuerza sobre metros, no lo hemos calculado, más el peso propio de la viga. Y lo que hacemos es que sumamos todos estos valores de acá. Y si deseamos calcular cuánto es el peso de la viga por unidad de longitud, el mismo procedimiento. Entonces, peso de la viga
peso específico del material multiplicado por el volumen. Entonces esa viga tiene un ancho, tiene una altura, que estos dos valores en últimas es el área de la sección transversal del elemento multiplicado por la longitud del elemento. Y si lo dividimos entre la longitud, entonces obtenemos cuánto es el peso propio de esa viga por unidad de longitud. Pongamos una sección cualquiera, digamos que esa viga también es de concreto reforzado y que mi viga tiene una sección transversal de 0.25 metros por 0.5 metros y que es de concreto reforzado. Que es esta viga que se muestra acá. Que acá está en perfil metálico, ¿no? Hoy le cambié la sección. Es una viga ahí, ¿sí? Entonces le cambié la sección, dije, bueno, todo eso lo va a soportar una viga de concreto reforzado. Y acá lo que hacemos es que calculamos para obtener cuál es el peso propio de esa viga reemplazando sus valores. Entonces acá vamos a tener que el peso propio de la viga va a ser igual a 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico. El área que tiene la sección transversal de 0.25 metros por la altura que tiene 0.5 metros y calculamos cuánto es el peso propio de esa viga. Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Entonces acá tendremos 300 kilogramos fuerza sobre metros. Ahora, si a la viga le pongo los apoyos que idealice, obtengo mi intensidad de carga en una viga. Entonces acá tengo mi viga, la idealización de la viga es una línea, entonces tenemos una línea. Si le colocamos apoyos, un apoyo articulado y le colocamos un apoyo simple y que esto tenga una luz cualquiera y venimos por acá y le colocamos la respectiva carga entonces acá será W, la letra S que significa servicio y D que significa muerta. Ahí obtenemos nuestra carga muerta de servicio, que simplemente es la suma de este valor más este valor más este valor más el peso propio de esa viga. 1783.73 más 445.93 más 14.63 más 300. Entonces la carga de servicio muerta que llega a esa viga es de 2544
29 kilogramos fuerza por metro. Esto que hicimos acá también lo idealizamos en el SAC 2000 y calculamos cuánto es la carga que le llegue a esa viga. Preguntas, dudas. Hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Ok, ¿qué más hay por acá? Bueno, el procedimiento de cómo calcularlo, pues acá esto está en el sistema inglés, el peso de la losa, el peso de muro y el peso de el yeso de techo. Acá todo está en el sistema inglés. ¿Qué más hay por aquí de cargas? Bueno, si el perfil fuera una W44 por 335, ¿cuánto es la carga muerta que soportaría? Las cargas vivas de entrepiso, que decía que dependen del uso o la ocupación que tenga la estructura, que está definido en la NSR 10, en B.4.2. Aquí hay unos valores de carga viva de la norma ACI, los valores de carga viva que ya habíamos mostrado al principio de acuerdo a nuestra norma y los usos. Las cargas vivas que se utilizan en las cubiertas que recomienda la norma. Las cargas vivas se pueden reducir si las áreas son muy grandes. Voy a saltar esto acá. Las cargas de viento, pues las cargas de viento que se representan con W, son cargas que producen presión o succión sobre la superficie, o sea, es una presión al ponerse en contacto con un área, es una presión que se ejerce. El procedimiento de cálculo se realiza de acuerdo al título B6 de la NSR 10 y hay tres procedimientos, un procedimiento simplificado, un procedimiento analítico y uno experimental que se llama túnel de viento. Las cargas de granizo y lluvia, que lo mencionaba que son cargas vivas que actúan en la cubierta. La carga lluvia, que es crítica en las cubiertas, con poca pendiente, porque se produce un emposamiento y se generan unas láminas de agua en la cubierta. Entonces ese espesor de la lámina de agua multiplicado por el peso específico del agua genera una carga bastante considerable. Si los hidrantes no están trabajando, o los bajantes de agua lluvia, perdón. Los empujes de tierra, que son otros tipos de carga. Esas son presiones que se presentan en los sótanos de los edificios o en las laderas. Está la carga de sismo. Esas son acciones dinámicas que se producen por movimientos del suelo o del sismo, de acuerdo a los requisitos que establece A4 y A5. Acá vamos a revisar cómo calcular la fuerza sísmica por el método horizontal equivalente y validamos ese resultado con el uso del SAT 2000. Y por último, hay algo que se llaman combinaciones de carga, que lo revisamos en la próxima clase.